Bueno, vamos a continuar con la clase. Hace un momento se bloqueó el video. Entonces, lo que estaba explicando cuando se bloqueó el video era que, entonces, lo que vamos a hacer con este modelo en espacio de estados, si tenemos un modelo en espacio de estados, el cual está formado por un sistema de ecuaciones diferenciales, eh, el cual requiere una condición inicial para poder resolverlo, y un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? En las cuales me van a permitir conocer la salida del sistema. Esta ecuación diferencial o este sistema de ecuaciones diferenciales nos permite modelar la razón de cambio del estado del sistema como función del estado del sistema y de la entrada del sistema, mientras que la ecuación o el sistema de ecuaciones algebraicas nos permite modelar la salida del sistema como función también del estado del sistema y de la entrada del sistema, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es modelar un sistema con un vector de entradas, donde este vector de entradas U es un vector de dimensión m que representa el vector de entradas de control del sistema o el vector de entradas conocidas, mientras que el vector y de este sistema nos permite modelar el vector de salidas del sistema, ¿sí? O las salidas medidas, las salidas que podemos medir del sistema, mientras que el estado del sistema o el conjunto de variables de estado del sistema las vamos a agrupar, las vamos a coleccionar en un vector de estados de dimensión n, el cual va a representar precisamente el vector de estados del sistema, el vector que nos va a permitir conocer el estado del sistema, ¿no? Para cualquier instante de tiempo t mayor o igual a t0, ¿sí? Siempre y cuando conozcamos también la entrada u de t para tiempos mayores o iguales a t0, es decir, si conocemos la entrada de control para t mayor o igual a t0 para los tiempos mayores o iguales al tiempo inicial a partir del cual comienza a evolucionar el sistema dinámico, y conocemos la condición inicial del sistema, es decir, conocemos el estado inicial del sistema, el estado del tiempo inicial, el cual vamos a denominar como x0. Pues claramente, si conocemos la condición inicial y la entrada del sistema para tiempos mayores o iguales a t0, entonces vamos a poder resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Y si conocemos el estado del sistema para t mayor o igual a t0 y la entrada del sistema para t mayor o igual a t0, entonces podemos determinar la salida del sistema para t mayor o igual a t0, ¿sí? Entonces, si somos capaces de obtener o de modelar un sistema dinámico por medio de una ecuación diferencial de orden superior o por medio de un modelo en espacio de estados, pues vamos a poder determinar tanto el estado del sistema como la salida del sistema. Pero claramente, para poder determinar el estado del sistema, para poder resolver esta ecuación diferencial y para poder determinar la salida del sistema, pues requerimos la condición inicial y la entrada para todo t mayor o igual a t0, ¿sí? Y ese es un problema de control bien interesante, ¿sí? No sé si alcancé a platicarles de eso en el video pasado, pero es un problema de control bien interesante, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces no podemos determinar el estado inicial del sistema. Hay sistemas cuyas variables de estado no todas pueden ser medidas, ¿sí? Hay sistemas en ingeniería, hay sistemas en la naturaleza para los cuales de todo el vector de estados que tenemos disponible, o de todo el vector de estados que define, de todos los elementos del vector de estados que definen el estado del sistema, solamente un subconjunto de estas variables de estado se pueden medir, y las otras muchas veces no se pueden medir, muchas veces porque el sensor no existe o porque el sensor es tan caro que no vale la pena comprarlo, ¿sí? Entonces, si no podemos determinar o si no podemos medir algunas de estas variables de estado, entonces no vamos a poder determinar esta condición inicial. Y si no conocemos esta condición inicial, entonces no vamos a poder resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Y si no podemos resolver esta ecuación diferencial, entonces no vamos a poder determinar el estado para todo t mayor o igual a t0, ¿sí? Y por lo tanto, no vamos a poder conocer la salida para todo t mayor o igual a t0. Es un problema de control bien interesante, ¿sí? Es un problema de control
consiste en cómo podemos determinar el estado del sistema si solamente podemos medir un subconjunto de las variables de estado. ¿Sí? Hablando de una aplicación real, cómo podemos monitorear un sistema en la industria si solamente podemos medir un subconjunto de las variables de estado, solamente podemos determinar un subconjunto de la condición inicial. Entonces, si no conocemos la condición inicial, pues no vamos a poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces no vamos a poder determinar ni el estado ni la salida para todo t mayor o igual a t0. Si no, bueno, la salida sí, porque la salida sí la podemos medir, ¿no? O sea, normalmente medimos un subconjunto de las variables de estado. Normalmente esta salida está relacionada con las variables que sí podemos medir. ¿Sí? Pero el problema es que si no podemos, conocemos esta condición inicial, pues no vamos a poder conocer el estado completo del sistema en un tiempo determinado. ¿Sí? Ese es un problema de control bien interesante. ¿Sí? Entonces, ya en aplicaciones reales, lo que se hace es diseñar un observador. Un observador es un sistema dinámico que me permite conocer el estado del sistema a pesar de no conocer la condición inicial. Solamente conociendo la entrada del sistema y la salida del sistema, la salida que yo sí puedo medir, es decir, el conjunto de variables de estado que yo puedo medir a través de un sensor. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto de variables de estado que yo puedo medir a través de un sensor y conozco la entrada de control, que es una entrada que yo propongo, ¿sí? Entonces yo puedo estimar el vector de estados completo. ¿Sí? Este vector X yo lo puedo estimar. Y entonces, en una aplicación real, el monitoreo de un sistema dinámico se hace a través de un conjunto de sensores por hardware, ¿sí? Un conjunto de sensores que me permiten determinar por medio de mediciones un subconjunto del vector de estados y un sensor por software que me permite estimar las variables de estado que yo no puedo medir. ¿Sí? Pero las voy a estimar utilizando un algoritmo de control que se llama un observador. Entonces, en la industria monitoreamos un proceso en tiempo real utilizando sensores por hardware y sensores por software, trabajando de manera complementaria. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos. Bien, en el caso cuando las funciones f y h en el modelo anterior son lineales con respecto al estado y a la entrada de control, entonces el modelo en espacio de estados del sistema dinámico toma la forma x punto igual a por x más b por u para la condición inicial, x de t0 igual a x0 y y de t igual a c por x más d por u. ¿Sí? Es decir, ahora tenemos términos lineales, nuestra función f incluye términos lineales con respecto a x y con respecto a u. ¿Sí? A por x es lineal con respecto a x, b por u
es lineal con respecto a U siempre y cuando A y B sean matrices constantes. Y lo mismo en la ecuación de la salida. La función h ahora es lineal con respecto a x con respecto a u. Es decir, la función h ahora toma la forma c por x más d por u, donde claramente c por x es un término lineal con respecto a x y d por u es un término lineal con respecto a u, siempre y cuando c y d sean matrices constantes. ¿Sí? Entonces, en este modelo se puede ver que A, B, C y D son matrices constantes de dimensión. Claramente A es una matriz de n por n, dado que x es un vector de dimensión n. B es una matriz de n por m, dado que x es de dimensión n y u es de dimensión m. C es una matriz de p por n, dado que y es un vector de dimensión p y x es una matriz de dimensión, es un vector de dimensión n. Y D es una matriz de dimensión p por m, dado que y es un vector de dimensión p y u es un vector de dimensión n. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un modelo en espacio de estados que modela sistemas dinámicos, pero ahora que son lineales. Dado que la función f y la función h son funciones lineales, este modelo me va a seguir representando un sistema dinámico, pero ahora ese sistema dinámico va a ser un sistema dinámico lineal, y dado que A, B, C y D son matrices constantes, matrices que no cambian a lo largo del tiempo, entonces son matrices, entonces el sistema se dice, aparte de ser lineal, va a ser un sistema invariante en el tiempo. Entonces, este modelo describe las dinámicas de un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Sale? Y se conocen estos sistemas como sistemas LTI por sus siglas en inglés. Entonces, a partir de ahora les vamos a llamar sistemas LTI. Cuando yo modele un sistema dinámico de esta manera, me estoy refiriendo a un sistema lineal e invariante en el tiempo, un sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo. O un sistema, simplemente voy a decir un sistema LTI por sus siglas en inglés, Linear Time Invariant System. ¿Sale? Sí, y con este tipo de modelos son con los que vamos a trabajar a lo largo del semestre, dado que en este curso vamos a estar interesados en sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Sí? Es decir, vamos a modelar sistemas, los cuales vamos a meter en una caja. ¿Sí? Vamos a meter en una caja, y este sistema va a tener, o va a ser excitado por medio de una entrada de control, la cual vamos a denominar UDT, que va a ser un vector de dimensión m, y va a generar como salida un vector de salidas YDT, que va a ser un vector de dimensión p, como lo definimos anteriormente. ¿Sí? Y entonces ese sistema lineal e invariante en el tiempo lo vamos a modelar por medio de un modelo en espacio de estados, el cual va a contar o va a estar formado por un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1 con condición inicial x de t0 igual a x0 y una ecuación, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que me van a permitir modelar la relación de la salida con los estados y las entradas del sistema. Entonces, la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales me permite modelar la razón de cambio de los estados como función lineal de los estados y de la entrada de control, mientras que la ecuación de salida me permite modelar la salida como función también lineal de los estados y de la entrada de control. ¿Sí?
Entonces, estos son los modelos con los que vamos a trabajar a lo largo de este curso para modelar sistemas dinámicos e invariantes en el tiempo, que son los tipos de sistemas con los cuales vamos a trabajar a lo largo de este curso, ¿sale? A lo largo de este semestre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, muchas veces nos vamos a encontrar con problemas en los cuales el modelo original del sistema o el sistema es modelado a través de una ecuación diferencial de orden superior, ¿sí? O de orden arbitrario n, ¿sí? Y una estrategia de modelado puede ser tratar de traer ese modelo del sistema dinámico de una ecuación y transformar ese modelo o esa ecuación diferencial de orden n en un modelo en espacio de estados. Y lo que vamos a ver es que una ecuación diferencial de orden n se puede transformar en un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es considerar voy a llamar ya simplemente una ODE, una ecuación diferencial ordinaria. Consideremos una ecuación diferencial de orden n de la forma consideremos un sistema dinámico modelado por una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Claramente es un sistema que tiene entrada U y salida Y, pero simplemente es modelada, ese sistema es modelado por una ecuación diferencial. Es decir, si yo todo esto lo meto en una caja, básicamente lo que tenemos es un sistema dinámico que tiene como entrada U de t, una sola entrada U de t y una salida Y de t, ¿sí? Donde U y Y son escalares, ¿no? Simplemente es una sola entrada y una sola salida, ¿no? Entonces, esta única entrada y esa única salida me permiten, bueno, esta entrada me permite excitar este sistema y ese sistema genera una sola salida Y de t, y el modelo de este sistema dinámico es descrito por medio de una ecuación diferencial de orden n. Entonces, este modelo, bueno, esta ecuación diferencial se puede convertir en un modelo en espacio de estados si seleccionamos un vector de estados x como la derivada de orden 0 de y con respecto al tiempo, la derivada de orden 1 de y con respecto al tiempo, es decir, siempre que encuentren una función con un punto arriba significa la derivada de esa función con respecto al tiempo. Entonces y punto es d de y con respecto al tiempo, y así hasta la derivada, vamos a ponerle y punto punto de t, y así hasta
la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo. Entonces, seleccionando este vector de estados, ¿sí? X igual a la derivada de orden 0 de y con respecto al tiempo, la derivada de orden 1 de y con respecto al tiempo, la derivada de orden 2 de y con respecto al tiempo, y así está la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo. Entonces, claramente, x punto, ¿sí? La derivada de x con respecto al tiempo, la derivada de el vector x con respecto al tiempo, dado que es la derivada de un vector con respecto a una sola variable, pues la derivada total, ¿sí? Entonces eso significa, o la manera de hacer esa derivada, si recuerdan su curso de cálculo vectorial, significa derivar cada una de las componentes del vector respecto al tiempo, ¿no? Entonces lo que obtenemos es simplemente la derivada de x1 con respecto al tiempo, vamos a ponerlo así, la derivada de x1 respecto al tiempo, y para eso mejor voy a ser un poco más explícito, donde cada una de estas componentes pues son los elementos del vector x, es decir, y es x1, y punto es x2, y punto punto es x3, y así hasta la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo, pues es la componente n. Es decir, x es un vector de n componentes, ¿sí? X es un vector de dimensión n, ¿sí? Desde la derivada de orden 0 hasta la derivada de orden n-1. Entonces, pues x punto, ¿sí? X punto, o la derivada de x con respecto al tiempo, simplemente va a ser, dado que es la derivada de x con respecto, la derivada total del vector x con respecto al tiempo, la derivada con respecto a una sola variable, entonces la derivada total. Entonces, eso significa que vamos a derivar cada una de las componentes del vector con respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser igual a x1 punto, x2 punto, x3 punto, y así hasta xn punto. ¿Pero qué es x1 punto? Pues es la derivada de y con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, es y punto. La derivada de x2, pues es la derivada de y con respecto al tiempo, o sea que es la segunda derivada de y con respecto al tiempo. ¿Sí? La derivada de x3 con respecto al tiempo es la derivada de la segunda derivada de y con respecto al tiempo, o sea, la tercera derivada de y con respecto al tiempo. Y punto, 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 la tercera derivada de y con respecto al tiempo. Y así sucesivamente hasta la derivada de xn con respecto al tiempo, que es la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo, o sea que es la derivada de orden n de y con respecto al tiempo. ¿Sale? Pero, como nosotros queremos encontrar un modelo, recuerden que los modelos en espacio de estados son modelos que nos permiten ver cómo cambia el estado del sistema, la razón de cambio del sistema, como función del estado mismo del sistema y de la entrada del sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un modelo que nos permita ver cómo varía el estado del sistema como función de las mismas variables de estado del sistema. Y si vemos que la derivada de x1 es la derivada de y con respecto al tiempo, vemos que la derivada de y con respecto al tiempo es x2. Entonces, x1 punto pues es x2. Luego, la derivada de x2 con respecto al tiempo, pues no es más que la segunda derivada de y con respecto al tiempo, pero la segunda derivada de y con respecto al tiempo es x3. ¿Sí? Y luego la derivada de x3 con respecto al tiempo, pues no es más que la tercera derivada de y con respecto al tiempo. Y si aquí lo hubiéramos anotado, veríamos que la tercera derivada de y con respecto al tiempo es x4. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? La enésima derivada de y con respecto al tiempo, que es la derivada de xn con respecto al tiempo, pues esa la podemos despejar de esta expresión. ¿Sí? Esa la podemos despejar de esta expresión. Y esta nos va a dar espacio de ponerlo aquí. Entonces voy a borrar acá arriba.
Entonces, como no va a dar espacio aquí, lo voy a borrar de aquí. Y entonces habíamos quedado que x punto era igual a un vector que incluía la primera derivada de x1, que es y punto, y y punto es igual a x2. x2 punto, que es la segunda derivada de y con respecto al tiempo, pues la segunda derivada de y con respecto al tiempo es x3. La derivada de x3 con respecto al tiempo, que es la tercera derivada de y con respecto al tiempo, que si lo hubiéramos puesto aquí sería x4. ¿Sí? Y así hasta la derivada de xn con respecto al tiempo, que es la derivada de orden n de y con respecto al tiempo. Y esa derivada de orden n con respecto al tiempo, pues es esa la podemos despejar de esta expresión que acabo de quitar aquí. ¿Sí? Aquí teníamos la derivada de orden n de y con respecto al tiempo, más todo esto, todo esto, todo esto. Y si despejamos esto, pues básicamente lo que encontramos es que eso es igual a menos a n-1 por la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo, menos todas las demás derivadas, hasta menos a1 por la derivada de y con respecto al tiempo, menos a0 por y, y más b0 por u de t. ¿Sí? Entonces, para que esto no se vea tan disparejo, vamos a poner x4 x3 x2, esto va a ser x punto de t igual a este vector. Entonces este va a ser mi nuevo modelo en espacio de estados. X punto va a estar dada por x2, x3, x4, x5, x6, así hasta menos a n-1 por la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo, pero la derivada de orden n-1 de y con respecto al tiempo pues es xn. Entonces aquí puedo quitar esto y poner simplemente xn. ¿Sí? Menos todas las demás derivadas de orden n-2, n-3, n-4, n-5, así hasta llegar a menos a1 por la derivada de y con respecto al tiempo, pero la derivada de y con respecto al tiempo es y punto y es x2. Entonces aquí simplemente es x2 menos a0 por y de t, pero y de t es x1. Entonces es simplemente menos a0 por x1. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tengo mi modelo en espacio de estados, o al menos la parte del sistema de ecuaciones diferenciales que modela la razón de cambio del estado como función lineal de los estados del sistema y de la entrada del sistema. Y claramente tenemos puros términos lineales, ¿no? Y claramente son puros términos lineales. Entonces lo que tenemos es el modelo de un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿no? O sea, la ecuación diferencial que modela un sistema lineal e invariante en el tiempo, la ecuación diferencial ordinaria que modela un sistema lineal e invariante en el tiempo, la podemos transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1 en el espacio de estado, ¿no? Y simplemente pues la salida del sistema y de t pues es igual a x1, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro modelo en espacio de estados completo, ¿no? El sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1 que modela la razón de cambio del estado del sistema como función lineal de los estados del sistema y de la entrada del sistema, y la ecuación algebraica que modela la salida como función de un estado, en este caso de un estado del sistema, del estado x1, ¿no? Entonces ya de manera matricial
para ver qué forma tienen las matrices A, B, C y D del modelo en espacio de estados, pues lo que vemos es que voy a ponerlo así, x1 punto, x2 punto, x3 punto y así hasta xn puntos a las derivadas de las variables de estado van a estar dadas por una matriz que multiplica a nuestro vector de estados x1, x2, x3 y así hasta xn más una matriz B que multiplica a nuestra entrada de control y después la salida del sistema va a ser una matriz C que multiplica a todo nuestro vector de estados. Aquí nada más lo voy a poner ya X porque no me alcanza el espacio para poner todo el vector y pues no está relacionado con la entrada, la salida no está relacionada con la entrada, por lo tanto la matriz D vale 0, ¿no? Pero aquí lo importante es ver qué forma tienen las matrices A, B y C, dado que la matriz D en este caso pues vale 0, ¿no? Es decir, esto es más 0 por U de T, ¿no? Si no está relacionada la salida con la entrada, dado que por el mismo modelo que utilizamos o el método que utilizamos para transformar la ecuación diferencial en ecuación en un modelo en espacio de estados, pues cogimos la primera variable de estado como la salida del sistema, ¿no? Como la derivada de orden 0 de la salida con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces claramente como x1 punto es igual a x2, entonces aquí tiene que valer 0, 1, 0 y así puros ceros hasta el final, ¿no? Como x2 punto es igual a x3, entonces aquí tiene que valer 0, 0, 1 y así vamos a poner otro 0. 0 y puro 0 además. Como x3 punto es igual a x4, entonces aquí tiene que ser 0, 0, 0 y aquí tiene que valer 1, y después puros ceros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Así cuando yo multiplique este renglón por esta columna, aquí solamente va a haber un 1 multiplicado por x2, entonces x1 punto va a ser igual a x2. ¿Sí? Cuando yo multiplique este renglón por esta columna, pues simplemente va a quedar x3, ¿no? Pues x2 punto es igual a x3, como dice acá. Es decir, si aquí ponemos nuestro vector x punto como un vector con x1 punto, x2 punto, x3 punto y así hasta xn punto, pues x1 punto es x2, x2 punto es x3, x3 punto es x4 y xn punto pues es toda esta expresión, ¿no? ¿Sí? Y así hasta xn punto pues es menos an1 por xn, es menos a n-1 por xn, y luego menos a n-2 por xn-1, menos a n-3 por xn-2 y así sucesivamente hasta a2 por x3, bueno, sería a4 por x3, no, ¿cómo sería? A ver, sería a0 por x1, a1 por x2, a2 por x3 y a3 por x4, sí, más bien, ¿no? Sí, entonces sería a0 menos a0 por x1 menos a1 por x2 menos a1 por x2 menos a2 por x3 menos a3 por x4 y así hasta menos an-1 por xn, ¿no? Entonces así cuando yo multiplique todo este renglón por toda esta columna me va a generar esta expresión de aquí, ¿sí? Menos a0 por x1 menos a1
por x2, menos a1 por x2 me genera esta de acá, menos a2 por x3 me generaría el siguiente, menos a3 por x4 el siguiente, y así sucesivamente, hasta el menos a subíndice n-1 por xn. ¿Sí? Y este término de acá, si se dan cuenta, todas las variables de estado precedentes no están relacionadas con la entrada de control, y la única que está relacionada con la entrada de control es la última ecuación diferencial. Entonces aquí sería d0. ¿Sí? Entonces esta entrada de control está relacionada o está multiplicada por d0 para generar la ecuación diferencial relacionada con las dinámicas de la variable de estado xn. Y como y de t es igual a x1, entonces esta matriz C tiene que ser un vector renglón con elementos 1, 0, 0, 0 y todo lo demás también 0. Así cuando yo multiplique este renglón por la columna X, que tiene elementos x1, x2, x3 y hasta xn, pues solamente voy a multiplicar 1 por x1 y me va a generar que y es igual a x1. Todos los demás tienen que ser, todos los demás elementos de este vector renglón tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces así queda representado mi modelo de espacio de estados a partir de una ecuación diferencial de orden n, lo que hemos hecho es transformar una ecuación diferencial de orden n en un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí? Entonces a la dimensión del vector de estados se le conoce como el orden del sistema dinámico, ¿no? Porque viene de una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Si modelamos un sistema dinámico por medio de una ecuación diferencial de orden n, esa ecuación diferencial la podemos transformar en un modelo en espacio de estados, transformando la ecuación diferencial de orden n en un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí? Y como vamos a ver, es más fácil resolver un sistema de ecuaciones de dimensión 1 que una sola ecuación diferencial de dimensión arbitraria n, para n mayor a 2. ¿No? Tenemos una ecuación diferencial de orden 1 y de orden 2, son relativamente fáciles de resolver, pero cuando ya tenemos que resolver ecuaciones diferenciales mucho más de orden mucho mayor, pues sí ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues sí es más fácil resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que hace falta ahora es ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por lo pronto vamos a pararle aquí y voy a hacer todo lo posible por grabar el video del ejemplo hoy, y si no alcanzo a grabarlo hoy, lo grabo el fin de semana para que esté disponible el próximo martes, ¿sale? Entonces vamos a dejarle aquí y el ejemplo lo dejamos para el siguiente video.